Buenos días y bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy en Shalom queremos hablarles sobre la importancia de la lengua hebrea y su recorrido a través de los siglos, de su relación con otras lenguas y su supervivencia como lengua hablada a lo largo de la historia. Para ilustrarnos, qué mejor que Gustavo Peregnik, historiador y gran amante de la lengua hebrea. Si juzgáramos a las lenguas por la cantidad de personas que las hablan, el idioma hebreo podría aspirar solamente a un modesto puesto número 70. Hay más o menos 6.000 idiomas hoy en día en la humanidad. La mayoría de ellos desaparecerán en menos de un siglo. Hay 1.000 millones de personas más o menos que hablan chino, otros 1.000 millones que se dividen en tercios entre el español, el inglés, el hindi. Y el idioma hebreo, que tiene algunos pocos millones de hablantes, parecería ser un idioma menor. Y sin embargo, su influencia en la cultura de la humanidad es vastamente superior, a tal punto que uno de los grandes filósofos alemanes, Johann Herder, decía que estaba dispuesto a dedicar 10 años de su vida para el estudio del hebreo, solamente con la intención de leer el Salmo 104, que en el judaísmo se lo denomina Barji Nafshi, alabe mi alma, que es una especie de himno ecológico que habla de la grandeza de la naturaleza y de su creador. Y él lo llamaba la poesía más simple, más maravillosa de la humanidad. La idea es, el idioma hebreo ha influido en la cultura occidental, primero por medio de muchos vocablos que se siguen utilizando hasta hoy en todos los idiomas, como amén, jubileo, hosana, maná, golem. Palabras como sabático, serafín, algunas que tuvieron algunos pequeños cambios y siguieron perdurando en muchos idiomas, muchos nombres propios. Abraham, Isaac, Jacobo, Rebeca, Lea, Jonathan, David, todos nombres hebraicos que se siguen utilizando en una buena parte de los idiomas. Pero hay una influencia mucho más sutil que han marcado, entre otros, el lingüista Antoine Meillet, allá por 1928. Y él dice, desde el punto de vista semántico, los idiomas en los que hablamos tienen una presencia del hebreo que no notamos inmediatamente. Las palabras tendrían un significado distinto si no fuera por el hebreo. Trae algunos ejemplos muy interesantes. Uno de ellos es el término kyrios en griego, que significa originalmente jefe. Pero cuando se utilizó este término en la traducción, la primera gran traducción de la humanidad, la Biblia, del hebreo al griego, este encuentro de culturas, el hebraísmo y el helenismo, allá por el año 300 antes de la era común, cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego y se utiliza el término Kyrios para la denominación del Señor del universo, ahí deja de ser jefe su significado y pasa a tener un sentido de dominio universal. Así pasa dominium en latín y de ahí a todos los idiomas. Quiere decir que el hebreo penetraba en su semántica sin que la gente se diera cuenta que las palabras empezaban a cambiar de significado debido a estas traducciones y a este uso de palabras específicas para expresar lo que la Biblia hebrea, el libro de los libros, iba diciéndole a Occidente. Al mismo tiempo, digamos, hay una influencia que tiene que ver con el alfabeto. Nosotros estamos acostumbrados a una especie de historia oficial del alfabeto, sosteniendo que fueron los fenicios los inventores de la escritura. Y aquí hay un poco de displicencia con respecto a la influencia hebraica en el tema. Los fenicios eran un pueblo semita que vivía al norte de Israel, que convivió en la Edad Antigua en paz y armonía con el pueblo hebreo, que compartía con él un alfabeto que después de todo había sido generado en el pueblo de Israel. Hace poco, en el año 2005, Gershon Galil, un profesor de la Universidad de Haifa, descubrió la tableta en hebreo más antigua que se conoce y que tiene 3.000 años de antigüedad, lo que habla a las claras de un pueblo que está alfabetizado desde hace milenios y que vio en el aprendizaje de la escritura y de la lectura un precepto. Es imposible cumplir con los preceptos judaicos sin estudiar. Y el hecho es que
Los fenicios tenían este alfabeto de 22 letras que compartían con los hebreos de la antigüedad, y eran un pueblo eminentemente marítimo, eran los grandes marineros de la antigüedad, y navegando hacia el oeste siempre se encontraron primeramente con un pueblo de grandes logros que eran los griegos, y quedaron deslumbrados por la música, las artes, los grandes avances de los griegos, que no incluían saber leer y escribir. Y entonces, en la necesidad de intercambios comerciales con los griegos, los fenicios dijeron, bueno, hay que darle a estos hombres algún tipo de alfabeto porque queremos registrar lo que nos deben. Y entonces trajeron estas 22 letras que ellos conocían, que son las únicas letras que se siguen escribiendo hasta el día de hoy, de derecha a izquierda en bloque. De algún modo, cuando uno escribe en hebreo de derecha a izquierda en bloque, está recordando que aparece por primera vez en el momento de grabar piedras, cuando solamente se podía escribir grabando piedras, y grabar piedras es imposible hacerlo de izquierda a derecha, hay que hacerlo de derecha a izquierda. Pero cuando llegan a los griegos ya estaba más avanzado el uso de pergaminos para escribir, y por lo tanto hay una especie de cambio, y los griegos dicen, no, ahora si tenemos que escribir de derecha a izquierda vamos a ensuciarnos, hay que dar vuelta a las letras y pasarlas a escribir de izquierda a derecha. Pero con todo, la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, el alfabeto hebraico antiguo, pasan a ser en el griego la alfa, beta, gamma, delta. El alfabeto se transforma, pero es el mismo. Son las 22 letras que los fenicios entregan a los griegos, que los griegos entregan a la cultura latina y de la cual derivan después todos los idiomas europeos. Hay algún sustrato en esta mención del hebreo como la madre de las lenguas, y que fue sostenida por filósofos medievales como Yehuda Leví y modernos como Moisés Mendelssohn, que justamente era muy amigo del Herder al que cité en un comienzo, pero que inspiró después a que muchos recogieran esta madre de las lenguas para aplicarlas en su propia enseñanza. Allá por el siglo XVI, en Europa, comienzan en el periodo de los puritanos, sobre todo en el interregno de Cromwell en Inglaterra, cuando John Milton pasa a ser el secretario de lenguas y era un gran hebraísta, comienzan, decía, a adoptar el hebreo como un idioma de la cultura, como la lengua clásica por excelencia. Y este espíritu, este impulso, se traslada después a las Américas, donde allá por el 1640 se publica el primer libro, que es el Salterio, el libro de los Salmos en hebreo, y que hace que las primeras universidades norteamericanas lo impusieran como idioma obligatorio. Como la Universidad de Harvard, muchos de ustedes conocen que hasta el año 1817, lo que quiere decir casi 2 siglos, el discurso de apertura del año académico se decía en hebreo. Esto se discontinuó, pero estamos hablando de un idioma que era entendido como necesario para generar un individuo culto que estuviera preparado en su sociedad, en su civilización. Ezra Stiles, el rector de Yale, lo enseñaba él mismo, y además el escudo de esta universidad hasta hoy está en hebreo, así como muchos escudos universitarios en Europa tienden a lo latín. En América era más el hebreo el apreciado como la madre de la cultura, y por lo tanto su influencia, decía desde un comienzo, tiene mucha mayor trascendencia que la que podría dictar la cantidad de personas que lo hablan. Y su historia, además, refleja una experiencia sin parangón. Algunos lo llamaron el revivir de un idioma. En realidad hay una especie de criogénesis, que quiere decir el descongelar un idioma que estaba atrapado en la liturgia, que nunca murió, por supuesto, que los judíos utilizaron a lo largo de milenios en su enseñanza, en su estudio, pero que no habían transformado en un idioma cotidiano hasta una época más moderna. Y para eso el hebreo debió librar bastantes batallas, y así se llamaron incluso, primero con el Yiddish, que en el Congreso de Chernovitz fue proclamado el idioma nacional del pueblo judío, y entonces los hebraístas quisieron transformar a un idioma que abarcara a toda la población hebrea. Es el hebreo nuestro idioma nacional.
con el esperanto incluso, creado por un judío llamado Ludwig Zamenhof, que tomó algunas características del hebreo, que lo conocía, y que también pensaba en que el esperanto podía servir como idioma no solamente universal, sino particularmente para el pueblo judío. El hebreo venció en ese sentido. Pero la que se llamó concretamente Batalla de los Idiomas se produjo en 1913 en Haifa, cuando se crea el primer instituto tecnológico, y aquellos que lo fundaron tenían claro que el idioma de enseñanza debía ser el más avanzado en tecnología, léase el alemán, lo que generó una gran resistencia por parte de los docentes, y entre ellos Eliezer Ben Yehuda, el gran renovador del idioma hebreo moderno, que la pelearon en esta batalla e hicieron que el hebreo venciera y que se transformara también del Technion, así se llamó este primer instituto académico, hoy una de las grandes universidades de Israel en Haifa, en el idioma oficial, lo que hizo que a los pocos años el idioma hebreo fuera decretado uno de los idiomas oficiales de Palestina, de la Palestina británica, y entonces comenzó a difundirse con mucha mayor fuerza y a crear además una literatura espléndida que acompaña a los israelíes de hoy. El hebreo recorrió una historia fascinante en los últimos siglos, desde aquellos Guy Lefebvre, un poeta francés que quiso encontrar en el francés el verdadero origen del hebreo, y decía que Galia, el nombre original del francés, derivaba de Galim, que era la palabra hebrea para olas, como habían llegado estos galos, y la palabra que designaba a la capital de Francia la derivaba de Pe'er Ish, que quiere decir la gloria del hombre en hebreo. En Inglaterra esto fue más extremo aún, con una religión un tanto extravagante que se llamó en su momento el anglo-israelismo, y que decía otra vez que el inglés y el hebreo eran los dos idiomas en su conjunto, lengua madre, y por ejemplo el término British, británico, venía de Brit Ish, el hombre del pacto en hebreo. Era el verdadero hombre bíblico, era el inglés, y así contaban la historia de Inglaterra. Y otras historias de este tipo que también se plasmaron en los Estados Unidos. William Gifford fue uno de los que se quejó en su momento. Decía él que los congresales norteamericanos tenían una intención, que era reemplazar el inglés y poner el hebreo como idioma oficial de los Estados Unidos. A tal punto veía él lo que llamaba una desmedida pasión por el idioma hebreo en la gesta creadora de los Estados Unidos de América. Pero en este recorrido hemos llegado a un punto en donde de las 270 Wikipedias que hay hoy, el hebreo se encuentra en las 30 más importantes, y además es la segunda en calidad y cantidad y abundancia de sus artículos. Es leída por un 40% de la población israelí, lo que es un porcentaje altísimo de gente que busca en hebreo material e información por internet. Y es el mismo idioma tan antiguo, lo que despierta una fascinación en su aprendizaje. De las 45.000 palabras más habituales en hebreo, casi la mitad son talmúdicas, pero hay 8.000 que son bíblicas, es decir, que tienen miles de años de antigüedad, y ahí están presentes todavía en el idioma que hablan los israelíes de hoy, los judíos que estudian hebreo por doquier, también aquí en España, en el centro Ibn Gabirol, en donde los jóvenes aprenden hebreo para hacer una especie de viaje al pasado, porque las palabras son depósitos culturales, y por lo tanto cuando uno comienza a hablar un idioma de tanta antigüedad, sin quererlo, es transportado a miles de años atrás, recogiendo las metáforas acumuladas en cada una de estas palabras, y que en el idioma hebreo han cobrado una vitalidad desconcertante, sobre todo porque se trata de un idioma eminentemente dinámico. Hay un lingüista noruego, Theodor Boman, que ha comparado el hebreo con el griego y mostrado este idioma que es eminentemente de verbos. Muchos sustantivos que vienen de sus formas verbales, menos preposiciones, menos conjunciones que otros idiomas, pero un idioma de una dinámica especial que lo hace flexible y que permitió viajar miles de años por el tiempo, perdurar y prosperar
hasta el día de hoy. ¿Qué les ha parecido nuestro programa sobre la lengua hebrea? ¿Les ha gustado? ¿Lo han disfrutado? Por favor, envíenos sus dudas y sus sugerencias a la dirección que aparece abajo en la pantalla. Para nosotros es importante en la labor de dar a conocer el mundo judío. Les esperamos la semana que viene. Que pase una feliz semana. Shalom.